Todos los eslabones del sector de la salud han anunciado en mayor o menor medida una delicada situación financiera por el impacto que han tenido el incremento de sus costos y a su vez el traslado en precios. De hecho, algunos prestadores ya han decidido instrumentar el cobro de pagos adicionales, conocidos como copagos, para hablar de los desafíos que atraviesa este sector, pero también la profesión de los bioquímicos. Tenemos al representante de la Federación de la Provincia en Córdoba, que es el doctor Carlos Navarro. Doctor, bienvenido, gracias por acercarse a Los Turelos. Sebastián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctor. Bueno, hace prácticamente un mes la Federación de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba alertó del cobro de un componente transitorio de emergencia por cada atención de los afiliados de obras sociales y prepagas. Para introducirnos en el tema, ¿esto es lo mismo que un copago? ¿En qué consiste y cuáles fueron los fundamentos de esta medida? Bien, a ver, el sector del laboratorio de análisis clínicos, que es donde desarrolla la actividad del bioquímico, viene padeciendo innumerables inconvenientes desde que hay inflación. A ver, basta con comparar los incrementos que se otorgan desde la seguridad social y respecto al incremento en costos de insumos. O sea, cualquiera que se hace un análisis sabe que al ingresar al laboratorio comienzan los gastos. Es decir, descartables, reactivos, mantenimiento de equipo, y todo esto viene vinculado al dólar, o sea, porque la mayoría de los componentes son de origen extranjero. Si bien hay empresas que fabrican en la Argentina, los elementos que utilizan son traídos desde el exterior. Primera cuestión. La segunda, o sea, los incrementos otorgados por el sector financiador no acompañaron en igual nivel la devaluación del dólar y tampoco la inflación. Cuando hablamos del sector financiador, para nuestra teleaudiencia, es prepagas y obras sociales gremiales. Es decir, al estar congeladas las cuotas y al no poder transmitir, digamos, el pago de cada una de las consultas, las prestaciones o servicios que se hacen a través de estos financiadores, bueno, ustedes, digamos, no han podido soportar lo que es el traslado en costos. Exactamente. A ver, el golpe final, y a partir de ahí vinieron los anuncios, tiene que ver con la última devaluación anunciada por el Banco Central, que fue la del 14 de agosto, en donde nuestros proveedores en principio eliminaron la financiación que tenían para los insumos de laboratorio. En segunda instancia tuvieron un incremento promedio de un 30% y algunos de los elementos, por ejemplo descartables, como el caso de la aguja, más que necesaria para poder hacer la extracción de materiales, tuvieron incrementos. Para que se den una idea, tenían una caja de agujas, salía 3.000 pesos antes de agosto y hoy está arriba de los 10.000 más IVA. O sea que en definitiva prácticamente ha superado, ha triplicado, digamos, el valor. Exactamente. O sea, esto a su vez también, cuando yo digo inflación afecta, tiene que ver con que cada vez que uno aplica incrementos porcentuales en un listado de prácticas que tienen diferentes valores, o sea, hay prácticas de mucha complejidad, de mucho precio, y hay prácticas de alta frecuencia y que normalmente tenían bajo costo. Sí. Al aplicar aumentos porcentuales se va haciendo una brecha cada vez mayor y hoy por hoy el valor pactado con la seguridad social, con obras sociales y prepagas, queda por debajo de los costos necesarios para poder reponer los insumos. Entonces, cuando nosotros decimos puede desaparecer la atención del laboratorio, no es por ahí una presión o una medida de fuerza como puede hacer algún otro sector, si hoy no atendemos y no se atiende, tiene más que ver con la imposibilidad de los laboratorios de recuperar la inversión que hoy hace en un modelo de salud que todavía mantiene las formas de pago que tuvo históricamente. Los convenios con obras sociales y prepagas establecen pagos a los 30, 60 o 90 días. Una práctica bioquímica que se hace hoy en un laboratorio, el bioquímico lo presenta para su facturación en los 10 primeros días del mes de octubre y luego a partir de ahí comienzan a correr los días de pago, es decir que lo va a cobrar en el mejor de los casos en noviembre o diciembre, con el valor de hoy. Claro, entonces, 3 o 4 meses después de la prestación del servicio, teniendo en cuenta la inflación mensual, eso hace que tenga un pago devaluado, por así decirlo. Exactamente. Y si uno toma lo que es el costo del dinero que hoy tiene la Argentina, es decir, ¿qué ocurre si yo pongo plata en un circuito financiero, ya sea un fondo de inversión, un plazo fijo?
ha ocurrido en todo ese tiempo de que por ahí lo que uno puede recuperar en un plazo fijo, para decir algo muy común, Sí. Es mayor al incremento que se otorga. Y cuando uno habla, por ejemplo, uno dice prepagas, el prepago no significa que la prepaga esté anticipando el pago de la prestación, sino significa que antes de que el beneficiario utilice el sistema, paga la cuota. Así es. Es decir, que obviamente puede tener un recupero financiero a partir de lo que hace, y es lo que en muchos casos no se aplica. Bueno, quiero hacerle, doctor, doble clic a este componente transitorio de emergencia. ¿Cuál es el valor actual en promedio que se está pagando? Bien, a ver, el componente de emergencia surgió, insisto, como una forma de intentar prolongar de alguna manera la prestación y a su vez también como una forma de solicitar a cada uno de los financiadores una recomposición de los valores que tenían y acortar los plazos de pago. En muchos casos los circuitos administrativos hacen que los plazos de pago estén bastante estancados y por otro lado nuestro colegio profesional de ciencias bioquímicas de la provincia de Córdoba ha sacado una resolución en donde crea un nuevo código que se llama Gestión Bioquímica Integral, que viene a ser un costo de todo aquello que va por encima de lo que es reactivos e insumos necesarios. Y es el concepto de atención bioquímica, este tema de que el bioquímico hoy, en este modelo de sociedad que tenemos, en donde hay un alto consumo de medicamentos, donde hay culturas de vida muy particulares, desde veganos, dietas hiperproteicas, que normalmente si no hay una interacción bioquímico-paciente antes de procesar la muestra, es altamente probable que el resultado no sea el esperado. Y esta cuestión del resultado no esperado genera, obviamente, malos diagnósticos, malos tratamientos o malos seguimientos de enfermedades. Nada más que como para agregar, en ese punto, digo, hay estudios internacionales que manifiestan que el 70% de las decisiones médicas se basan en un resultado de laboratorio. Así es, sí, es clave para lo que es la atención primaria, el primer diagnóstico de un médico y poder orientar la consulta. Pero quiero ir rápidamente a repasar algunas características de este componente transitorio de emergencia. El valor promedio ahí decía en una placa que teníamos, que según en la página de FEBICO, de la Federación de Bioquímicos de Córdoba, era 3.000 pesos adicionales, ¿está lo correcto?, por cada consulta del afiliado. Que es el mismo valor que tiene este código que hablaba de la gestión. Ahora, yo entiendo que ustedes, los bioquímicos y en realidad las organizaciones de salud como los laboratorios tienen un contrato previo con obras sociales y prepaga. ¿Esta medida es legal? Y, a ver, dentro de la ilegalidad o la imposibilidad se plantea en esta cuestión de que el reclamo que se viene planteando desde el sector ya data de años, es decir, y sin respuestas adecuadas, porque, a ver, la superintendencia, y también tiene mucho que ver en cuanto al tema de que una de sus funciones es regular el modelo. Claro, pero la Superintendencia de Servicios de Salud ¿ha participado puntualmente? No, a ver, la Superintendencia de Servicios de Salud, al menos he tenido la posibilidad de ser presidente de nuestra Confederación Nacional, sí, y en ese sentido haber gestionado para todo el país, y en algún momento la respuesta ante reclamos de este tipo, ya hace años. Entre privados o afiliados. La respuesta es: ustedes son privados, arréglense con los financiadores. Entonces, bueno, este es el contexto, sigue siendo el mismo contexto. La legalidad está planteada desde el punto de vista de esta resolución que tiene nuestro colegio respecto al cobro de este nuevo código de gestión bioquímica integral, pero no tiene más que ver con una cuestión de componente económico. Ahora, corresponde, me imagino, que entreguen la factura de estos componentes transitorio de emergencia o copagos, porque, por otro lado, las obras sociales y prepagas están diciéndole a los afiliados, bueno, en la medida que ustedes tengan una factura, nosotros podemos evaluar reintegros o reclamos. Sí, o sea, el paciente que solicita la factura la tiene, eso fue planteado y establecido de esa manera. O sea, nosotros lo que sí hicimos fue o sea, en algunas obras sociales ni siquiera se aplicó, porque, a ver, se envió una nota a todos los financiadores solicitando una recomposición, y en aquel momento se estableció un 30%, que fue el promedio de incremento que tuvieron la lista de precios de insumos y reactivos, y se solicitó anticipar el pago por lo menos a 30 días,
en claro, aquellos casos que estaban en acortar plazos el más plazo de largos. pago, claro. Acortar el plazo de pago y plantear estos 30 días. Aquellos que dieron respuestas a este pedido no tuvieron que pagar ese componente de emergencia. Obviamente hay algunos que hasta el día de hoy, ha pasado el mes de julio, agosto, septiembre, ya estamos pasado mediados de septiembre y sin embargo hay algunos que todavía no dan respuestas. Ahora, hablaba esto de algunas diferencias entre obras sociales y prestadores que han acortado estos plazos de pago. Desde el punto de vista de laboratorios, clínicas, organizaciones de salud, ¿ha sido implementado este componente transitorio de emergencia o este adicional de forma homogénea o es heterogéneo? ¿Queda a criterio de cada institución? Y en el caso del laboratorio es homogéneo, o sea, si bien no hay una presión ni hay una posibilidad concreta de auditar cada uno de los laboratorios que tenemos en la provincia, pero obviamente es tan necesario desde lo económico, o sea, para que tengan una idea y la gente entienda lo que hoy significa un análisis. Un análisis de glucemia, que es un diagnóstico de diabetes o un seguimiento de una persona que padece diabetes, la mejor obra social hoy en la provincia de Córdoba no llega a 500 pesos. Yo invito a cualquiera que vaya a tomar un café en una estación de servicio y se va a dar cuenta que no le alcanza. No le alcanza. Entonces a ver, insisto, no es una medida de fuerza, no es una coacción, o sea, es una imposibilidad y aquel bioquímico, aquel laboratorio que no lo cobre, obviamente tenemos el derecho de dudar cómo hace los análisis porque realmente el fondo el Tres dinero no preguntas es para el suficiente. cierre, pero brevísimo si es posible. ¿Usted piensa que la salud, por todo lo que estamos hablando, está en crisis? Es una eterna crisis, en mi humilde opinión, porque desde la gestión de las instituciones la padecemos y la vemos, y la padece el laboratorio. Insisto, desde que hay inflación, hay crisis en un modelo en donde está establecido el tema de una cierta estabilidad económica que hace años no tenemos. Bien, ¿y hay salida en ese sentido? O sea, porque si esto se prolonga, yo me imagino una situación muy compleja. Prestadores, laboratorios, financiadores, los mismos pacientes que prácticamente es una odisea, quien hoy tiene que sacar un turno por la disponibilidad, el tiempo, ahora el precio. ¿Qué puede pasar si esta situación se prolonga, ¿no? Y si hay salida, o ven ustedes alguna alternativa. Nosotros creemos que la salida tiene que ver con que barajar y dar de nuevo, es decir, si juntamos 10 personas integrantes del equipo de salud de distintas áreas, vamos a tener 15 proyectos de salud diferentes. Entonces es momento de tratar de sacar lo mejor que cada uno cree que se puede hacer. Y en nuestra opinión es que de una vez por todas el Estado tiene que estar comprometido y no aparecer en momentos como este, en donde muchas de las obras sociales no generan ese incremento solicitado porque el argumento lo tienen a partir de las medidas que toma el gobierno cuando congela cuotas, por ejemplo, de las prepagas. Entonces dice, yo no te puedo aumentar porque a mí no me dejan aumentar. Entonces comienza una discusión entre los distintos actores que no lleva a nada. Mientras que esta cuestión de ser el sector privado, entre comillas, nosotros decimos que somos de gestión privada en un sistema público porque de hecho el 70% de la población en la provincia de Córdoba tiene posibilidades de acceder a alguno de nuestros laboratorios. O sea, de alguna manera u otra somos más públicos que el denominado público y el Estado debería estar aportando, así como aporta en caminos, educación y transporte, por ejemplo. Sin duda muy delicada la situación de la salud, valga la redundancia, podríamos decir en terapia intensiva. Ahora, es cierto que también el eslabón final siempre es el más débil, que es el afiliado o el paciente, y en este caso creo que este contexto económico ha llevado a tratar de sostener por lo menos los servicios de salud como algo prioritario, pero ya se ven algunas migraciones en planes o migraciones también en prestadores, inclusive más consultas en hospitales públicos. Sí. De hecho, me contaban hoy que estaban esperando en una guardia un turno para un paciente que era un niño y estuvieron desde las 6 de la tarde hasta casi la medianoche esperando la atención. Es decir, que es un sistema que sin lugar a duda, como decía usted, doctor, hay que barajar de nuevo y encontrar otro tipo de solución porque no es sostenible en el tiempo. Sí, es una situación grave. Lo único que yo agrego es que cuando se habla de víctima del modelo y que quien paga las consecuencias es el usuario o el afiliado de alguna obra social, yo digo que cuando se habla de inflación, el asalariado
lleva un mes atrás. En nuestro caso llevamos 90 días y venimos financiando el sistema desde hace años y somos tan víctimas como ellos. Bueno, me quedo con esa frase, muy desafiante, somos tan víctimas como ellos. Muchísimas gracias, doctor Carlos Navarro, por ayudarnos a entender toda esta complejidad del sector de salud, especialmente en los profesionales bioquímicos de la provincia de Córdoba.